Hola muchachos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo crear una base de datos en Access. Para ello vamos a recordar qué es una base de datos. Anteriormente ustedes hicieron una investigación acerca de qué es y qué programas podemos utilizar para crearlas. Pues bien, una base de datos es como una biblioteca de registros en donde podemos crear o registrar información útil o importante para diferentes pues, empresas o lugares que así lo requieran. Y existen muchos programas para crear estas bases de datos, por ejemplo, Microsoft Access, Oracle, MySQL, etc. Vamos a utilizar Microsoft Access ya que es una aplicación pues muy fácil, está basada en objetos por decirlo así, ya que ustedes no tienen que programar nada, solamente tienen que colocar la información y sola se va creando la base de datos. Además que es una aplicación que podemos usar desde nuestro teléfono celular, entonces no habría ningún problema para poder implementarla en nuestras clases. Ahora bien, quizás ustedes se preguntarán, y esa pregunta pues ya se las hice el día de ayer, a ustedes como técnicos en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, y en este submódulo que estamos dando o viendo la materia de brinda soporte técnico a distancia, quizás se pregunten, ¿en qué me va a servir a mí como técnico saber hacer una base de datos o tener una base de datos en mis manos? Ah, pues muy fácil, si ustedes se ponen a pensar, los call centers se maneja muchísima información y para eso se tienen que tener bases de datos para poder colocar toda la información entrante, saliente y sobre todo los problemas y las soluciones de los equipos de cómputo. Entonces, para eso les va a servir a ustedes tener una base de datos a su alcance, para que puedan registrar nombres de clientes, sus correos electrónicos, su dirección, su teléfono, para que puedan crear registros de problemas en hardware y software, la solución que se le dio, el tiempo en el que tardó, el costo, etcétera. Ahora que ya tenemos claro por qué es importante tener una base de datos para nosotros como técnicos y qué es una base de datos y qué programa vamos a utilizar, vamos a empezar a utilizarlo. Entonces, para utilizarlo, me voy aquí a mi barrita y coloco la palabra Access. Me aparece Microsoft Access 2010, le doy clic aquí. Yo tengo la versión 2010, quizás ustedes ya tengan una versión más actualizada o quizás tengan una versión más viejita. Bueno, todos es lo mismo, se trabaja de la misma forma en todas las versiones. Aquí me dice que si deseo crear una base de datos en blanco, una base de datos web en blanco, unas plantillas recientes, plantillas de ejemplos, mis plantillas. Voy a utilizar una base de datos en blanco. Doy doble clic y se abre un espacio que es mi base de datos. Quiero que pongan mucha atención porque este procedimiento ustedes lo van a seguir. Ya abrí el espacio. Ahora, ¿qué sigue? Me voy otra vez acá en donde les estaba explicando. Ahora bien, una base de datos está compuesta por tablas. A su vez, esas tablas están compuestas por registros. Esos registros se hacen a base de campos y en los campos se definen los tipos de datos. Vamos a ir viendo cada uno para que no se me enreden. Entonces quedamos, ya tengo mi base de datos. Bien, dejen pongo aquí de color de que ya la tengo. Ahora voy a empezar con las tablas. Para ello voy a organizar. Ah, pues yo quiero que en mi base de datos, fíjense, les voy a poner aquí un ejemplo. Esta es mi base de datos, ¿no? Un todo. Todo este espacio es la base de datos y está compuesta por tablas. Todos estos cuadritos son las tablas. Una base de datos puede tener una tabla, 2, 3, 5, 100, 1000. Depende de la organización de la información. En esta tabla yo voy a poner un título específico que quiero que tengan mi base de datos. Miren aquí, en esta base de datos nada más voy a tener tres tablas. Aquí está. En mi base de datos y tengo tres tablas. Una se va a llamar hardware, otra se va a llamar software y otra se va a llamar clientes.
Así. En un todo tengo 3 tablas. Me voy a mi espacio de Access y ahora vamos a crear esas 3 tablas que les acabo de decir. Aquí en donde dice tabla 1 le doy clic derecho y le doy clic en vista diseño. Dice el nombre de la tabla. ¿Se acuerdan cómo se van a llamar mis tablas? Me regreso para que vean. Una se llama hardware, otra software y otra clientes. Entonces voy a escribir hardware y doy clic en aceptar. Ya hice una tabla y ahora voy con los campos. Quedamos que una base de datos está compuesta de tablas, las cuales ya empecé a hacer, registros, que ahorita los vamos a ver, son los que se van generando, y campos. Voy con los campos. Aquí voy a colocar el nombre de cada uno, de cada espacio o cada información que quiero que contenga esa tabla. Por ejemplo, mi tabla hardware, ¿qué quiero que me pida? Pues quiero que cuando yo me meta a hardware me pida un problema, para que yo pueda registrar ya un problema en hardware, de mi computadora, obviamente. Quiero que me pida una solución para que yo pueda registrar ahí la solución de ese problema. Quiero que me pida el tiempo que me tardo en solucionar ese problema y el costo. ¿Cuánto le podría cobrar a un cliente por solucionarle ese problema? Con esos 4 campos está bien. Ahora sigue el tipo de dato. ¿Se acuerdan que también les dije que está compuesto también por tipos de datos? Un tipo de dato es de acuerdo a la información que yo voy a colocar en ese espacio, qué tipo tiene que tener. Si es numérico, si es texto, si es numérico y texto. Por ejemplo, el problema. Cuando yo escribo el problema, la computadora no enciende, entonces es texto, solamente es texto. Lo dejo así. Solución. Pues solución. Destapar la computadora y darle mantenimiento, una limpieza en general para ver si el problema es polvo. Entonces la solución, todo lo que acabo de decir es texto. Entonces lo dejo en texto. El tiempo. ¿Cuánto tiempo me tardé en en solucionar ese problema? Pues en darle mantenimiento a una computadora, pues puede que me tarde alrededor de, no sé, 3 horas, por ejemplo. Voy a dejar, es combinación de texto y número, pero lo voy a dejar en texto y ahorita vemos si nos deja escribir el número también. En costo, aquí ya no es texto porque aquí ya va a ser una cantidad monetaria, entonces le dejo en moneda. También le podemos poner la fecha. ¿En qué fecha se hizo este registro de este problema y esta solución? Y lo podemos dejar en fecha y hora. Y entonces estos son los campos que tengo en esta tabla. Vamos a continuar. Ya tengo los campos. Ahora les voy a mostrar cuáles serían los registros. Me voy otra vez aquí, en hardware, que es el nombre de mi tabla. Le doy clic en abrir. Dice, primero debe guardar la tabla. ¿Desea guardar la hora? Sí. Y ya. Esta es mi tabla con cada uno de los campos que yo escribí y lista para empezar con el registro de la información. Cada uno de estos van a ser los registros. Empiezo con el primero. Problema. La PC no enciende. Solución. ¿Cuáles son las posibles soluciones a cuando una computadora no enciende? Pues necesita mantenimiento. Vamos a ponerle nada más mantenimiento. Mantenimiento en hardware. Porque si no enciende, pues no lo voy a poder hacer nada en software. Mantenimiento. Aquí, cuando nos sale la crucecita, yo lo puedo hacer más grande para que se vea todo el texto y también para abajo. Mantenimiento en hardware. Revisión de piezas. Revisión de piezas a prueba y error. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en hacer la solución que estoy proponiendo? Pues me voy a tardar 3 horas. Vamos a ver si nos deja por lo que dejamos texto. Sí. Costo. ¿Cuánto voy a cobrar?
Voy a cobrar 500 pesos. Fecha. ¿En qué fecha lo estoy haciendo? Ah, pues es 20 de febrero. Y listo. Ahora voy con otro registro y aquí voy a colocar otro problema. Vamos a dejar, se escuchan ruidos en el disco duro. ¿Cuál sería la solución? Ah, pues desarmar la computadora, sacar el disco duro y darle una limpieza. ¿Cuánto tiempo me tardaría? ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería la fecha? Y luego me voy a hacer otro y así, hasta que tenga los registros necesarios. Entonces ya tenemos una tabla con un registro. Y estos son los llamados registros. 1, 2, 3. Si yo les digo, quiero que me hagan una tabla de hardware con 20 registros, ustedes ya saben que este es un registro, este es otro, 3, 4 y así. Y ya tendríamos todos los conceptos que les acabo de decir acerca de cómo va a ser una base de datos en Microsoft Access. Ahora, como ustedes me van a hacer una base de datos con 3 tablas, una que se llame hardware, otra software y otra cliente, de una vez les voy a explicar cómo van a hacer la otra tabla. Ya que acabo de llenar mis 10 registros o 20 registros de mi tabla hardware, me voy aquí a crear y le doy clic en tabla. Voy a crear otra tabla. Se me aparece acá el nombre, tabla 1. Clic derecho, hago el mismo procedimiento, vista diseño, y ahora pongo el nombre, software. Ahora voy a hacer con problemas y soluciones en software, aceptar. Otra vez los campos, quedamos que el primero se deja así, porque ese se va autonumerando, 1, 2, 3, 4, para saber en qué número vamos. Y el sería problema. ¿Cuál es el problema? Tipo de dato, pues texto. La solución, vamos a dejarle los mismos campos que escribí en la tabla de arriba, que era la hardware. Problema, solución, el tiempo que me voy a tardar, times texto, el costo, aquí ya cambia a moneda, y la fecha. Así queda. Me voy aquí donde dice la tabla, clic derecho, abrir. Me dice que deseo guardar, sí. Y ya se abre otra vez mi tabla para comenzar con los registros. A ver, un problema en software. Ahora sí, la PC se reinicia. Híjole, aquí pues pueden ser muchas soluciones, ¿verdad? Diagnosticar con un antivirus. Puede que tenga algún virus y eso es lo que está causando un conflicto en la computadora. Si no es eso, ¿qué voy a hacer? Ay, pues optimizarla. Si no es optimizarla, ¿qué otra cosa puedo hacer? Darle mantenimiento al software. Si no es eso, ¿qué más puedo hacer? Todas las posibles soluciones. Todas las posibles soluciones que ustedes sepan que le podemos hacer a nuestra computadora si tiene este problema. El tiempo, ¿cuánto tiempo me va a tardar? No, pues si nada más se soluciona con lo del antivirus, me tardo media hora, pero si tengo que optimizar, tengo que darle mantenimiento, pues puede que un día, para que me la deje todo el día. Y también depende de si tengo otras computadoras, ¿verdad? Vamos a ponerle entre 1 y 3 días. ¿Cuál es el costo? Pueden ser 500, puede ser menos de 500. Y la fecha. Aquí nos aparece un calendario para que le dé clic ahí y ya nada más selecciono el día. Y ya, sin necesidad de escribirlo todo. Y así hasta que completen los registros que les pida. Aquí vamos, un registro, 2 registros, 3 registros y así. Crear tabla, le doy clic derecho, vista diseño y se va a llamar clientes. Aceptar. Ahora, ¿qué campos va a tener esta tabla? Ah, pues quiero saber el nombre del cliente, obviamente, ¿verdad? El nombre del cliente.
y lo dejo en texto. Su nombre, su dirección. También la voy a dejar en texto, ya que aquí voy a combinar, puede ser números y palabras. En teléfono, el teléfono, pues lo vamos a dejar como número. Es correo electrónico. En correo electrónico vamos a dejarlo como, pues puede ser como hipervínculo. Ya ven que luego aparece el correo y abajito le aparece como una línea azul para darle clic y nos vincule ahí. Entonces vamos a dejarle así, correo electrónico, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. También puede ser la edad para saber con qué tipo de persona estamos hablando. Por ejemplo, si es alguien muy joven, pues a lo mejor sí sabe. Si es alguien de unos 16, 17 años, a lo mejor sí sabe los términos que le esté diciendo, pero si a lo mejor es alguien de 60, 70, probablemente no sepa, o a lo mejor sí, pero con otros términos. Entonces tenemos que adecuarnos a nuestro cliente. Edad, lo voy a dejar en número. Y pues con esta información ya tendríamos completada nuestra tabla. Le doy clic derecho, abrir. Si deseo guardar cambios y ya está. Entonces otra vez puedo hacer los espacios grandes. Nombre del cliente. Eric García Pérez, por ejemplo, ¿no? Su dirección, su dirección es Avenida Zapata, número 20. Teléfono 452-113-8967. Dice, fíjense, aquí hay un error en el tipo de dato, por eso es muy importante que sí seleccionen bien el tipo de dato, porque luego nos puede pasar esto. Dice, el valor que ha especificado no es válido para este campo. Por ejemplo, es posible que haya escrito texto en un campo numérico o un número mayor de lo que permite el valor tamaño del campo. Aceptar. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a solucionar. Me voy a clientes, clic derecho, vista diseño, y aquí puedo cambiar el tipo de dato. Aquí en teléfono. Es muy probable que en teléfono no me deje escribir tanto número, ya que solamente hay una cantidad de números que pueda escribir. Entonces, pues para hacerlo más fácil, vamos a dejarlo en texto y vamos a ver si así nos funciona. Abrir. A ver, vamos a escribir el número. Y ya está, ya me dejó. Correo electrónico. Dijimos que se llamaba Eric, ¿verdad? Eric GP 20 @gmail.com. Y como les decía, nos marca una línea azul y todo se coloca de azul para que me vincule a ese correo. Edad, 21 años. 21. Y así vamos a ir creando registros de los clientes. Aquí va a aparecer dos, escribo otra vez nombre, dirección, teléfono, correo y edad. Ya nada más con Enter me voy al siguiente registro y listo. Entonces ya tendría yo una base de datos con 3 tablas, cliente, hardware, software, y cada tabla con sus registros. Si yo le doy doble clic sobre la tabla, me van a aparecer los registros que ya hice. Y bueno, finalmente y muy importante, ¿cómo voy a guardar todo el trabajo que acabo de realizar? Ya tengo mis 3 tablas, como les decía, y ahora me voy a ir a archivo, guardar base de datos como. Dice, todos los objetos abiertos deben cerrarse antes de guardar la base de datos. ¿Desea que Microsoft Access cierre todos los objetos abiertos? Sí, para que se me cierren todas las tablas. Obviamente les voy a guardar sus cambios. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla hardware? Sí. En software también y en cliente también. Y ahora sí me va a redireccionar en donde quiero que se guarde esta base de datos. Bueno, voy a buscar yo mi espacio que tengo de este semestre. Soporte y voy a colocar el nombre de la base de datos, Call Center,
porque quedamos que pues es el trabajo para un call center. Lo guardo. Dice, advertencia de seguridad, se deshabilitó parte del contenido activo. Haga clic en obtener más detalles. Nada más doy clic en habilitar contenido y ya puedo ver las tablas y los registros que hice. Vamos a ver si se guardó. Cierro esta información. Me voy a la carpeta donde la guardé. Y aquí dice base de datos. Este es un archivo en PowerPoint. Y aquí está Call Center. Doy doble clic. Y ya puedo abrir cada una de las tablas y ver los registros que tengo y pues seguir creando nuevos registros. Y pues esa es la forma en la que vamos a crear una base de datos en Microsoft Access. Espero que haya quedado entendido la información que les acabo de proporcionar. Y si tienen alguna duda, pues díganme. Y si no, de todas maneras, en la videollamada estaremos solucionando cualquier tipo de pregunta que tengan. Gracias y nos vemos.